Historia del Estado colombiano. La historia del Estado colombiano parte de la formación del mismo. Las instituciones políticas en Colombia se formaron lentamente como instituciones derivadas a las españolas. El Estado colombiano generó nuevas realidades sociales en América, en función de las necesidades de España. Estas realidades convirtieron a las colonias americanas en clave económica, que tomaron como cuerpo propio y posteriormente desarrollaron un sentido de independencia, de tal manera que incendiaron fuertemente en los procesos colombianos. Estado ascendista, periodo que va desde la guerra de dependencia hasta la primera década del siglo XX e hizo posible la consolidación del Estado. En este periodo se desarrollaron políticas basadas económicamente en la situación de exportaciones, donde se le dio impulso y protección del desarrollo de ramas propias de la industria. Desarrolló políticas estatal en la economía para aseguración de un régimen político bipartidista. El Estado neoliberal, procesos de concentración de la riqueza en los países latinoamericanos en los 70, acelerando la transformación de un más productivo, acompañándose del surgimiento y florecimiento de negocios como el narcotráfico, privilegio de desarrollo financiero a expensas del desarrollo productivo industrial. Atrás de este acontecimiento se generó una crisis financiera en los 80 y 90, dando lugar a unas exigencias institucionales y al surgimiento de formas no sujetas a la obstrucción de reglas de proteccionistas y controladoras del Estado, de reguladoras difusas, que ha sido llamada democracia participativa. Periodos de la historia de Colombia. Los periodos de la historia de Colombia son todas aquellas divisiones del tiempo en las que se agrupan distintas partes de la historia de Colombia. La República de Colombia es un país sudamericano con una superficie de 1.014.174.8 kilómetros cuadrados y una población de 4.916.485 personas para el año 2017. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al norte con Panamá y el Mar del Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio colombiano es sumamente biodiverso, además de existir una amplia variedad de paisajes. Su población se agrupa en distintas ciudades como Bogotá, la capital, Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla, entre otras. El Estado colombiano se divide en tres ramas. La rama ejecutiva, en cabeza del presidente de la República, está compuesta por gobernaciones, alcaldías y ministerios. Principalmente su papel está en consagrar en el artículo 115 de la Constitución Nacional. La rama legislativa cuenta con una estructura bicameral que integra al Congreso, el Senado y Cámara de Representantes. La elección es por medio del voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de 30 años de edad. La rama judicial se ocupa de administrar la justicia en Colombia. La componen organizaciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación, una organización adscrito. Los organismos públicos autónomos constituyen entidades que sirven al Estado. Entre ellos están órganos del control como el Ministerio Público o Procuraduría y la Contraloría, así como el Consejo Nacional Electoral y el Banco de la República. Un breve recuento del surgimiento del Estado moderno. En una primera etapa, del siglo V al siglo XV, predominó el control del poder en cabeza del gobernante, rey, monarca, príncipe, emperador, etc. Época en la cual se consideraba que los gobernantes tenían un origen divino y se aceptaba que ellos tenían todos los derechos frente a la población, mientras que en esta última no estaba en capacidad de ejercer ningún derecho frente a las autoridades. A principios del siglo XVI, Maquiavelo, 1469-1527, en su obra El Príncipe,
introdujo el concepto de Estado, para lo cual dicho autor usó el término italiano Stato, del latín status, pro- proposición, para designar a nuevo estatus político surgió en la época del Renacimiento en Europa, en el mercado del cual la razón empezó a tener mayor relevancia en la religión, llevado a debilitamiento del poder en la iglesia y al fortalecimiento de los nacientes estados. Diferentes imperios como España, Inglaterra y Francia enfrentaban guerras por el control del territorio en el mundo, lo cual llevó a disponer de sistemas para recaudo de impuestos y fuertes ejércitos, así como la construcción de vías de comunicación que contribuyeron a la formación de los estados. En el siglo XVIII, en el mundo empezó a tomar vigencia la idea de que el poder no pertenecía única y exclusivamente al gobernante, sino a toda la población. Esta idea que se constituye en la esencia de la democracia fue planteada por Aristóteles en su obra La Política. La noción de limitar el poder del gobernante tuvo su mayor expresión en el documento El Contrato Social de Rawls, en 1712 a 1778, en el cual se plantea la necesidad de establecer un acuerdo entre gobernantes y gobernados. Dichas ideas fueron retomadas por Montesquieu en 1689 a 1755, quien en su obra El espíritu de las leyes planteó el principio de la separación de poderes en los estados con el fin de reducir el ejercicio exclusivo del poder por parte del gobernante.